Miren, la revista defensora del neoliberalismo, The Economist, acaba de comparar al presidente López Obrador con Cantinflas. Esto por la pregunta de la consulta. Y uno dice, bueno, pues qué rayos, ¿no? Qué situación más sesgada, porque la pregunta de la consulta no la hizo el presidente López Obrador. La modificó absolutamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí va la pregunta. ¿O son absolutamente ignorantes del tema? Escriben ahí al tanteo. ¿O se hacen? ¿O lo hacen con toda la intención del golpeteo? Les voy a compartir una nota que plantean muy interesante en Sin embargo MX, porque le dan esta vuelta a lo que pues dice The Economist en este comparativo que hace con el presidente López Obrador a Cantinflas, al gran Mario Moreno. Usted lo sabe perfectamente, ya la Real Academia Española admite el verbo cantinflear para hablar mucho y decir poco. En efecto, la pregunta es cantinflesca, no solo vamos a negar a The Economist, pero la pregunta no la hizo el presidente López Obrador. Y también en esta nota se va a plantear cómo es que The Economist, pues además se une a varios medios de comunicación tradicionales internacionales que están en contra de la consulta. Imagínese usted, hasta The Economist haciendo llamados a los mexicanos a que no participen en la consulta. Qué grueso. Dice, la revista inglesa The Economist, dice, sin embargo, se centra en la pregunta de la consulta nacional del 1 de agosto. Pudo haber sido ideada por Cantinflas, un cómico que convirtió el gusto mexicano por el circunloquio en una forma de arte absurda. La pregunta es algo absurda, en efecto, y dicho incluso por quienes impulsan la consulta nacional. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, aquí hace el paréntesis. La pregunta la hace la Suprema Corte de Justicia con su pues alta intelectualidad jurídica, ¿no? Y al mismo tiempo, esto pasa mucho en el derecho, desafortunadamente, pues generando estas palabras domingueras y haciendo del derecho algo inalcanzable para el ser humano. Solamente los privilegiados que estudiamos derecho vamos a entender este tipo de cosas, ¿no? Pero eso no debe de ser así. De hecho, lo he platicado tanto con la abogada Lourdes Monteagudo, como es que pues esa se maneja, ¿no? De que ponen a los abogados como si fueran, híjole, ¿no? Pues besados por el destino para conocer este tipo de situaciones, cuando, señoras y señores, cualquier ser humano puede hacerlo, ¿no? Pero bueno, así está la pregunta de la Suprema Corte de Justicia, una pregunta de alto pedorraje, si usted me lo pregunta. Pero bueno, está siendo utilizada para que esta revista inglesa que defiende al neoliberalismo compara al presidente López Obrador con Cantinflas, de forma errónea, porque le digo, no fue él el que la generó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la revisión que hace. Continúa la nota de Sin embargo MX, dice, la revista británica agrega en un artículo publicado en su última edición, esto es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que los mexicanos decidan en un referéndum nacional el 1 de agosto. Descodificado, lo que significa es, debería estar autorizado para orquestar una especie de juicio espectáculo no oficial sobre sus 5 predecesores más recientes y sus subordinados. Y nada más, The Economist basa su análisis en la idea de que esa pregunta, que pudo haber sido ideada por Cantinflas, es de López Obrador, pero no menciona que la pregunta original, la que fue enviada por el presidente, decía, así decía la del presidente López Obrador, ¿está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Eso no lo dice The Economist. Continúa la nota de Sin embargo MX, dice, pero la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió la que será aplicada este 1 de agosto por el Instituto Nacional Electoral. Y dice The Economist,
López Obrador siempre ha insistido en que se convirtió en presidente para tratar una línea en menos de 30 años de lo que él llama un gobierno corrupto y neoliberal. A esos 5 presidentes los responsabiliza de diversas formas por la corrupción, la concentración de la riqueza, el fraude electoral y la fallida guerra contra las drogas que engendró aún más violencia. Poco después de su aplastante victoria en 2018, comenzó a hablar sobre la celebración de un referéndum sobre si llevar a los expresidentes a juicio, dice la publicación. La posición de la revista respecto a López Obrador no es nueva, aunque esta última edición parte de una idea falsa. Disculpe usted, dice, aunque esta última edición parte de una idea falsa, que la pregunta cantinflada de la consulta nacional es la que propuso el presidente de México. La crítica no es distinta a lo que ha dicho en el pasado. The Economist se ha expresado abiertamente a favor del liberalismo económico y está, por tanto, antagónica a cualquier política que plantee un estado de bienestar, por ejemplo, o más control de los estados nacionales sobre la economía. El político mexicano, en cambio, cree que el gobierno debe retomar el control de las variables que durante décadas se usaron para beneficiar a pocos y afectar a las mayorías. Y sigue la nota. Lo que llama también la atención, señoras y señores, es que no solamente utiliza una información sesgada y mentirosa para el golpeteo constante que tienen ya desde The Economist a López Obrador, sino que además, ahora ya, abiertamente y de forma internacional, hay oposición a la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. ¿Cómo la ve? Por eso es que le vamos a pedir aquí hasta el cansancio que no se deje y que por favor vote este 1 de agosto. Usted que puede, nosotros mexicanos que vivimos en el exterior no vamos a poder participar en esa consulta. No vamos a poder. Así que si usted nos puede apoyar con eso, participando en esa consulta, votando por el sí al juicio a expresidentes, se lo vamos a apreciar infinitamente. La pregunta es cantinflesca, la pregunta es verdaderamente confusa. La pregunta es esta: ¿quiere usted que se enjuicie a los expresidentes, sí o no? Simple y sencillamente. La respuesta tendría que ser yes, sí. ¿No? Bueno, sí, pues, para que no nos vayamos por ahí. Pero lo tiene usted. Y mire, seguimos nosotros, por supuesto, monitoreando al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia. Ya ambas pantallas están abiertas. Acuérdese, en una está el resumen de actividades y en la otra ya la pizarra. Hoy la conferencia de prensa mañanera desde Guerrero, no se lo vaya a perder, desde Acapulco, Guerrero. Ahí va a estar el presidente López Obrador en unos momentos más. Mientras tanto, grábenos